todos bienvenidos a una edición de Bitácora de Viaje. Y bueno, en esta ocasión continuando la serie El Padre. Ya esta es la cuarta entrevista. Me encuentro con el doctor Sabas Castillo allá en la ciudad de Londres, allá en Inglaterra. Sabas, ¿cómo estás? Bienvenido y buenas noches allá. ¿Cómo está, Félix? Buenas noches. Bueno, estamos aquí viajando en diferentes tiempos y geografías, ¿no? Sí, es parte de, bueno, de todos estos tiempos interesantes, ¿no? De que estamos Así viendo. es. ¿Cómo has estado? Muy bien, vale. Bueno, aquí casi comenzando el invierno, mientras ustedes allá en el sur están casi comenzando el verano, ¿no? Sí, estamos en lo que llaman primavera, pero se avisora un verano largo y muy caliente, ¿sabes? Porque las temperaturas aquí pueden llegar hasta 40 grados, 41. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Wow. ya es toda una preparación, una preparación. Claro, claro. Félix, tú sabes que vale mucho la pena la anécdota que tuvimos anoche para la gente que te escucha, ¿no? Porque yo creo que esto permite conocer lo que es la subjetividad, ¿no? Y cómo la subjetividad depende de qué lugar estás ocupando, ¿no? Entonces, para que los que nos están oyendo acá, yo le comenté a Félix que nos íbamos a reunir un domingo. Entonces, Félix me mandó un mensaje cuando era domingo en Australia, que todavía aquí no era domingo. Cierto, Entonces, cierto. es muy interesante esto porque obviamente estamos separados por 11 usos horarios, creo, ¿no? Tenemos 11 horas de Sí, diferencia. sí, Y sí, sí. yo le decía a Félix que él vivía en el futuro y ciertamente, bueno, Australia, creo que cuando vemos estas emisiones de Año Nuevo, Australia es uno de los primeros países del mundo en recibir el Año Nuevo. El Entonces yo segundo, creo que el segundo. el segundo. ¿Y El cuál es el primero es primero? Nueva Zelanda. Ok, wow, wow, wow. Entonces, claro, Félix vive en el futuro. Eso tiene una doble normativa. A veces es fantástico y a veces no, no lo es. Ok, ok, ok. No, esto lo digo a propósito porque, claro, el lugar que uno, desde el cual uno ve la realidad es el lugar que uno ocupa, ¿no? Entonces, para Félix, nuestro arreglo del domingo, él lo tomó literal y era domingo cuando me contactó, pero aquí todavía era sábado. No, y Entonces, es fíjate que, importante. que interesante, ¿sabes? Porque incluso estaba anotado en mi agenda, pero obviamente, oye, la agenda, pero obviamente lo que tú dices es muy cierto. O sea, y no solamente, fíjate cómo impacta la percepción de las cosas, sin que por eso, por lo menos en lo personal, yo me quede con el discurso de que la realidad no existe y que todo es absolutamente relativo de lo relativo, porque ahí caemos en otro extremo, ¿no? Pero obviamente sí, es interesante porque al mismo tiempo el lugar que tú ocupas o donde habitas o donde vives también impacta en tu manera de ver al mundo y tu visión incluso geopolítica, tu visión de cómo percibes las cosas. Y eso es muy interesante. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que yo tengo ya llevo 16 años viviendo acá. Y es como un cambio, porque por ejemplo en nosotros en América Latina, no sé cómo es en Europa, en Londres, pero por lo menos la visión está muy centrada hacia Washington, hacia lo que pasa en Washington, en Estados Unidos, ¿no? Y así como la influencia, pero de este lado la visión no es Washington, es más Hong Kong, es más Londres, es otra visión, ¿sabes? Ya te cambia la visión. Y en ese mismo orden, en esa misma línea también la percepción del tema que nos convoca, el padre, ¿no? Ujú. Y fíjate que ahí donde yo quisiera comenzar, tú me enviabas como unos bosquejos de ideas interesantes, porque es un tema muy amplio, un tema muy complejo, un tema que da para cualquier cantidad de aristas y de planteamientos diferentes. Pero yo quisiera iniciar precisamente con algo que tú me planteas que me parece muy, muy, muy pertinente para comenzar. En tu visión como psiquiatra y que te has dedicado sobre todo al trabajo con niños y adolescentes, eh, ¿por qué se busca el padre? Claro, es interesante porque, digamos, ese es el título de nuestra entrevista de hoy, ¿no? De nuestro encuentro de hoy, ¿no? En la búsqueda del padre, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque primero habla de que
existe un individuo que está presente o ausente que se llama el padre, ¿no? Entonces, cuando estamos interviniendo con el verbo se busca, es que este padre posiblemente o está poco presente, o está un poco escondido, o está totalmente ausente, ¿no? Y si es así, ¿cuáles son las implicaciones, no? Entonces, así como tú hablabas antes de que quizás la figura del padre es distinta en los países latinoamericanos, donde tenemos una cultura básicamente heteronormada y católica, ¿no? Que es distinto, por ejemplo, en el lugar donde tú estás o en el que estoy yo, que son anglosajones y son protestantes, y quizás el tema de los roles de género son un poco más fluidos, o hay como más aceptación de la mujer, de la presencia de la mujer y lo femenino como una realidad, ¿no? Que en Latinoamérica quizás es un camino que necesitamos transitar distinto, ¿no? Entonces, el padre es esencial en eso que Freud definió como el triángulo edípico, ¿no? O sea, la figura del padre, quizás en los primeros años de vida, yo trabajando con niños, quizás los 2 primeros años de vida, es una figura que no es tan marcada como la presencia de la madre, ¿no? En esta psicología que también está cambiando, ¿no? Que fue una psicología de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, muy orientada quizás en la Viena de clase media, ¿no? Que quizás ha variado hoy, ¿no? Y quizás una sociedad también que era como post-victoriana, ¿no? Muchos de esos conceptos freudianos que se estudian en el psicoanálisis están puestos hoy, Félix, en cierta tela de juicio, ¿no? Porque, digamos, repito, la estructura inicial es como heteronormativa, en una familia constituida con una mamá mujer, un papá hombre y los niños. Y en las condiciones actuales hemos visto quizás que está cambiando un poco esa familia inicial. Es como hay madres solteras, donde la figura del padre no está presente. Hay agrupaciones de padres del mismo sexo en el cual se alternan los roles, porque realmente también hay que diferenciar, Félix, lo que sería el padre como hombre y la función del padre, que son dos cosas distintas. Claro. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, para no perder la idea inicial, en esa triangulación edípica que te decía, era más siglo XIX, inicio del siglo XX, la figura del padre, que en los 2 primeros años de vida del niño está como un poco ausente o no está tan presente como la de madre, es importante desde el punto de vista de que la buena función de ese padre en esos 2 primeros años de vida es permitirle a esa unidad madre-bebé que funcione de la mejor forma posible. O sea, que aunque el papá no está en la tarima bien, siendo visto por el público, él está haciendo un trabajo tras bastidores que es invisible pero muy importante, que es el soporte emocional y económico de esa unidad madre-bebé, ¿no? Que es algo que quizás nuestras familias latinoamericanas, y podemos hablar incluso del caso venezolano en específico, que es la realidad que tú y yo conocemos, hay familias que básicamente son matriarcales, ¿no? La presencia del hombre en Latinoamérica, de Venezuela, no solamente es ausente, sino que no existe. O sea, no está ni siquiera ese hombre tras bastidores dándole apoyo a esa mujer mientras cuida el bebé. Entonces, claro, esto tiene implicaciones sociales y emocionales muy importantes, muy importantes. Esto no significa, Félix, que la presencia del papá física en la casa necesariamente garantice la completud de los aspectos de cuidado y protección que te mencionaba, ¿no? Porque puede ser un padre físicamente presente en casa, pero emocionalmente ausente tanto para el madre como para el bebé. Pero creo que en el caso latinoamericano la cosa se exacerba porque el padre ni siquiera está presente físicamente. Entonces, claro, esto tiene las implicaciones que conocemos quizá desde el punto de vista social y incluso político, ¿no? Porque Claro. En Latinoamérica tenemos un poco este tema de las figuras mesiánicas que se encargan de protegernos, que son casi todos hombres que vienen de la milicia, ¿no? Entonces, claro, es como la imagen exacerbada del macho armado que nos va a proteger, que es omnipotente y que está lleno de rabia. Entonces, claro, esto es como sería como la parte oscura
de lo que sería el padre malo o el padre oscuro, como tú lo habías planteado al principio cuando estábamos discutiendo el título de esta entrevista, ¿no? Entonces, para no perder la línea de pensamiento, en inicio se establece que la presencia del padre, quizá los 2 primeros años, no es visiblemente presente en el teatro que se observa en la familia, pero está detrás de la cortina, ayudando a que esta mamá y este bebé tengan el mejor desarrollo. Entonces, en este caso, el padre cumple una función dual, ¿no? Que es tanto amorosa como de protección. ¿Cuándo funciona? ¿Ok? Aquí estamos hablando como de las condiciones ideales. ¿Qué pasaría, Félix, con las condiciones actuales en las cuales tenemos como diferentes formas de agrupación familiar, ¿no? Esto que hacen llamar las familias alternativas, ¿no? Vamos a suponer el caso de una familia constituida por 2 personas del mismo sexo. Y aquí vamos a la cosa más interesante, que desde la psicología se habla de que todos los seres humanos tenemos una bisexualidad psíquica, lo cual significa que tanto tú como yo, como hombres, tenemos también un aspecto femenino, lo cual no significa que seamos gays, sino que es un aspecto femenino que nos permite ser receptivos, ser cuidadores, ser amables, o sea, como todas las atribuciones de lo que se da desde el punto de vista de lo femenino. El ánima junguiana, por ejemplo, en términos del ánima junguiana. Correcto, correcto. Entonces, claro, quizás lo difícil del tema masculino hoy día es aceptar que esa parte femenina también está presente. Y creo, Félix, sin temor a exagerar, que parte del declive de lo masculino en el siglo XXI tiene que ver justamente con la dificultad de nosotros hombres de aceptar que esa parte femenina también está presente en nosotros y que nos hace también unos seres completos, más allá de estos temores quizás homosexuales que puedan pensar, si acepto la mujer que tengo adentro, entonces soy un carajo frágil y no valgo la pena como persona. Entonces yo creo que, como tú decías al principio, que este tema da para mucho, pero vamos a seguir un poco la línea de pensamiento, ¿no? Entonces tenemos acá el resumen es que el padre es necesario, este padre de la familia tradicional, pero ese padre también puede ser una mujer cuando esta mujer ejerce la función paterna. O sea que el padre como tal, en el caso de la función familiar, que es el tema que nos interesa acá, es que se ejercita la función paterna, aunque sea mujer, por ejemplo, o sea, una familia constituida por 2 mujeres. Y el tema interesante aquí es que la función del padre, desde el punto de vista psicológico, y en esto no solamente Freud, sino también Jacques Lacan, otro psicoanalista francés que inicialmente comenzó siendo freudiano, pero después estableció como una separación del pensamiento. Él establecía que este padre inicial, que básicamente lo denominaba el padre simbólico, la función era básicamente permitir que esa fantasía que el bebé tiene sobre esa fusión infinita y eterna con esa mujer que es su mamá, se termine. O sea, cuando la función del padre se ejerce de forma adecuada, salva en cierta medida a ese bebé que se mantenga en el idilio infinito con esa hermosa mujer que todos conocemos que es la madre. Entonces llega un momento en el cual la única figura que permite que ese amor real no se convierta en un amor incestuoso en la fantasía e incluso en la realidad es el padre que ejerce la separación de que esta mujer no es tuya, es mía, y tú continúas por la vida y te buscas otra mujer, ¿no? Esa es la función de lo que sería el padre simbólico, del que habla Lacan, y básicamente establece lo que sería algo hermosísimo, Félix, que es a través de ese acto, todos los seres humanos entramos en lo que sería el orden de lo social, porque hasta entonces, incluso las niñas, ojo, hay una fusión de ese amor perfecto y que nadie quiere que entre, ni siquiera la mamá tampoco. Que si se mantiene, pues el niño se mantiene, se podría quedar en el ámbito de la psicosis, o sea, como que no hay contacto con la realidad. La única forma que se entre en la realidad es cuando el padre establece esa separación y el niño tiene que salir de esa endogamia con la que está con su madre y tiene que buscar afuera. Por eso se dice que la función del padre es introducir al individuo humano en el orden social.
porque antes era solamente yo y mamá, no existía más nadie. Cuando eso se rompe, el bebé es forzado a salir de esa endogamia que puede ser muy psicológicamente patológica y buscar otra fuente, ¿no? Entonces, claro, esto también pasa en las niñas, ojo, porque al principio, digamos, la dificultad que tienen las niñas, o vamos a ponerlo más bien en contexto más amplio, el primer amor que tenemos todos los seres humanos es el amor de la madre. Y es un amor platónico, es un amor romántico, es un amor incluso, muchos autores han hablado que en la cabeza de los bebés puede pasar también fantasías eróticas con ese primer amor que es la madre, ¿no? Las niñas también lo tienen. Entonces, claro, en el caso de que se resuelva el Edipo de una forma positiva, que es la terminología también que se usó en ese momento y que hoy está también mucho en discusión, el varoncito busca otra niña y básicamente la comienza a conseguir a partir de la pubertad y después en la adolescencia. Y la niña tiene que hacer una cosa más difícil, que es que ya el objeto de amor no puede ser una mujer, sino que sería un hombre en el caso de un Edipo positivo, ¿no? En el caso de que la niña no elija otra mujer como objeto de amor, o el niño no elija sino otro hombre, ¿no? En el caso del Edipo negativo en los varones. Pero hasta aquí, Félix, quiero decirte que el papel del papá, incluso, si solo se restringiría al hecho de separar a la mamá del bebé, ya eso permite que nosotros podamos salir del mundo. Es una cosa fantástica. O sea, algo tan simple como un tercero en ese triángulo, ¿no? Permite que se excluya el niño de esa relación inicial que es entre ese hombre que es nuestro padre y esa mujer que es nuestra madre. Obviamente este esquema es un esquema muy tradicional. Habría que ver en el futuro, se están haciendo muchas investigaciones sobre esto actualmente, que pasen los casos de estas mamás que tienen concepciones in vitro, donde ni siquiera se sabe cuál fue el padre que donó las células germinales, o niños adoptados a tempranas edades, ¿no? Entonces, esto da para muchísimas cosas, pero ahí te dejo un poco las ideas grandes. No, y magnífico porque abres el campo para varias cosas. Por un lado, ¿sabes? Hay dos ideas fundacionales que me llegaron escuchándote. Primero, lo estableces muy claro, ¿no? Y eso también me recuerda mucho el trabajo de Luigi Soija con el gesto de Héctor sobre una revisión histórica del padre, incluso desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿no? Y una de las cosas que me ha parecido muy interesante de lo que él plantea es que una cosa es ser el que engendra y otra cosa es el padre. Una cosa es la función biológica y otra cosa, como tú bien lo estableces, el rol. Y cuando hablamos del rol del padre, que ahí nos nutrimos mucho de los griegos y del derecho romano, que es esa concepción fundacional, sobre todo en esto de Occidente, que es importante recalcarlo en un sentido cultural. Nos encontramos indiscutiblemente con varias funciones dentro de ese rol. Y una es la autoridad, authorities, otra es la función de proteger y otra es la función de guiar, el mentor. Por eso ahí habían concepciones y han habido concepciones, por ejemplo, el educador como un padre en términos simbólicos. Una institución, por ejemplo, un orfanato que se encarga como de suplir ese rol en una situación, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir. Pero exactamente, básicamente cuando hablamos del padre en función del rol, en el cual se va quedando allí la situación, ¿no? Por otro lado, Saba, también la función de, yo me preguntaba, porque también padre o paternidad o el rol del padre, más allá de lo que tú estás planteando, incluso más allá de lo que estamos del rol tradicional, tiene que ver con otra función que es el ritual. Es decir, el ritual de iniciación, el ritual que marca transiciones en las etapas de la vida. Me pareció una hermosa reflexión acerca de la importancia de esos rituales, por ejemplo, que es lo que tú ves en las culturas, que llaman
o que llamaban primitivas, que no son más que o culturas aborígenes alrededor del mundo. Fíjate que los patrones son lo mismo. Si nos vamos con los aborígenes australianos de 60.000 años acá, que llegaron hace más de 60.000 años, o si nos vamos al norte de América y subimos a Canadá, donde o bajamos a América o África, hay un sentido de ritual de decir, hey, acá tú estás acá, sean niñas, sean niños, pero hay un sentido ritual que te da un sentido más allá de ese concepto de masculinidad o feminidad, un sentido de identidad, o sea, que tú marcas. Eso se ha perdido. Y se ha perdido por las razones históricas, etcétera, etcétera, con esto que ha ocurrido. Y eso me trae a otra reflexión rápida para dejarte la palabra, que es la película The Wall, de Pink Floyd, de Roger Waters. ¿Te acuerdas cuando hay en la película, es una película increíblemente interesante porque Roger Waters, que esa ópera rock está basada mucho en la influencia que tuvo Roger Waters, el bajista de Pink Floyd, acerca de la pérdida de su padre, que creo que perdió en la Segunda Guerra Mundial y realmente no tuvo contacto con él. Y tú ves la presencia de una madre narcisista en los dibujos animados, mostró que lo traga, y al mismo tiempo hay una escena que es realmente conmovedora, que está el niño en el kinder y viene un niño viene el padre a buscar al compañero de juego y él lo toma de la mano y él trata de agarrarle la mano también y el padre del niño lo aparta, ¿no? Y entonces tú vas viendo como una evolución de ese niño donde en el fondo hay una rabia también reprimida que lo lleva después finalmente a convertirse en el adulto que se convierte completamente alienado y después pasa una experiencia fundamentalista donde tú ves como una mezcla de secta, como líder de una secta de política, es decir, caemos en el fascismo, caemos en una cantidad de temas. Ahí viene mi reflexión para ti. Donde en esa, ¿cómo ves tú ahorita en estos momentos esa función? ¿Tú ves el padre desapareciendo en un futuro? ¿Tú ves el padre sencillamente cambiando? ¿Hacia dónde vamos? Claro, fíjate, hay un autor muy contemporáneo que me gusta, además lo pueden encontrar en internet porque tiene varias entrevistas realizadas, que es un psicoanalista argentino que se llama Luciano Lutero. Okay. Este hombre es fantástico, es un tipo que no llega a los 40 años y tiene una mente muy lúcida, ¿no? Entonces, él tiene varias cosas en relación a lo masculino, ¿no? Y lo que más me ha gustado, lo que él dice, Félix, es algo fantástico, ¿no? Porque él dice que básicamente lo masculino es una imposición desde lo social, ¿no? Bueno, como estamos hablando, por supuesto, de los roles de género, ¿no? Pero que el tema es interesante en la actualidad, donde hay muchas de estas reivindicaciones de lo femenino, movimientos feministas y lo que recientemente vimos y que todavía se sigue dando el Me Too, ¿no? Totalmente válido, ¿no? En el cual se lucha en contra del patriarcado que ha colocado a la mujer en un lugar casi sin voz, ¿no? Pero lo que él dice a contracorriente, ¿no? En contraposición quizás a este tema de cual el hombre patriarca es un afortunado, es un privilegiado, ¿verdad? Lo que este psicoanalista argentino dice que es algo fantástico es que creo que lo que él dice es que la función de lo masculino ha disminuido en tanto lo masculino parece solamente representarse a partir de la potencia. ¿Qué significa esto, Félix? Que se supone que el hombre en todo momento debe demostrar que es fuerte, que está presente, que es poderoso, que sí puede, que no puede ser frágil, que no puede ser débil. Y esto es agotador para todos nosotros, ¿no? Esto es lo que mucha gente que está escribiendo actualmente llama la masculinidad tóxica, ¿no? Que es el hombre básicamente el que se muestre como el héroe omnipotente, ¿no? El que tiene unos bíceps de, no sé, de 20 centímetros de diámetro, que es capaz de dar golpes y ganar todas las batallas bueno, y no sentir ningún tipo de emoción. Entonces, claro, lo hemos representado en cosas tan simples como un James Bond, ¿verdad? O de repente un Rambo, o de repente un Terminator, que claro, es una mezcla entre el hombre biónico y un hombre biológico, ¿no? Pero son como estas excesivas representaciones de que el hombre es invencible, como
el hombre como género, ¿no? No lo humano, sino el hombre. Es omnipotente, es indestructible, siempre tiene que estar listo, ¿no? Y es un poco el tema, justamente por eso se llama el tema de la potencia. Es como que el hombre siempre tiene que ser potente, ¿no? Y Mm. claro, esto escapa un poco a las posibilidades de lo masculino visto de otros gradientes, ¿no? O sea, no todo lo masculino tiene que ser como ese ejemplo exagerado de lo que un hombre se supone que es. Entonces, claro, esto agota mucho cuando no caja en la mayoría de los hombres y por eso define Luciano Lutero que la masculinidad está en retroceso. Y algo más controversial que dijo este joven pensador es que incluso él dice que lo masculino puede ser una defensa ante la imposibilidad que tenemos nosotros los hombres de ser creadores biológicos. O sea, los hombres no podemos salir embarazados, Mm. que es como la gran hazaña biológica de las mujeres que pueden ser embarazadas o que quieren ser embarazadas, ¿no? Nosotros no podemos. Entonces él dice, claro, este es un poco controversial y un poco Claro, también como son ideas, ¿no? que lo masculino es la defensa entre eso y que además por eso los hombres tratan de desarrollar quizás para contraponer lo que no tienen desde lo creativo o biológico, el tema intelectual, lo cual no significa que las mujeres no lo desarrollen también, pero quizás que el hecho de la de lo creador biológico le da a las mujeres un estatus superior. Esto es muy interesante, solamente para pensarlo, no solamente para pensar. Y Claro, ahí te lo dejo, Félix. Sí. no, claro. No, no, y son, por eso te digo, hay tantas maneras de pensar esto, porque hay algo interesante también. Es que y como médicos sabemos eso, eh, hay una carga que es genética y que es biológica que llevamos, ¿no? Los hombres y las mujeres. Hay una carga que está allí, que no es un constructo social, no es un constructo psicológico, está allí. Y que no se remonta de hace una década, 2 décadas, tiene que ver con nuestra historia, incluso antes de la historia, ¿no? Eh, de esos 250 millones de años en los cuales aparecen los mamíferos, el hombre neandertal tiene aproximadamente, calculando en estudios antropológicos, 70 millones de años moviéndose acá en esta astronave madre planeta Tierra complicado, ¿no? Sin embargo, hay una carga que está allí en nosotros, que tiene que ver con lo biológico, ¿no? El hecho de, incluso, hay una serie de estudios muy, muy interesantes que vienen desde la antropología, que vienen desde la arqueología, acerca de, sobre esto del matriarcado y el patriarcado, que no es igual al tema de paternidad, que no es igual al tema de machismo, o sea, hay una cantidad de cosas que no tienen que ver, que son temas diferentes. Por ejemplo, con el tema del matriarcado, muchos teóricos han sostenido que han existido en la antigüedad culturas matriarcales. Sin embargo, eso no está comprobado. Otros autores, y eso es interesante por escuchar como el contraargumento de las cosas, ¿no? Muchos autores también han planteado que desde que hubo esa transición del macho de la horda, el macho, y eso es bien clave, esta concepción, por ejemplo, que han tenido varios pensadores como Zoila, que el macho de la horda, que era el macho básicamente que tenía el harén de hembras alrededor de él y que su función era cazar, regresar, ir y venir sin mayor, y todo se lo dejaba a la hembra. Lo que tenemos ha sido una tensión entre el individuo, que a través de la civilización se construye el rol del padre, que eso es cierto, no existe un macho padre, existe una madre hembra, sí, pero macho padre en términos de zoología no lo hay. Es muy el términos de protección, de cuidado. Realmente el macho cumple su función en la inmensa mayoría pueden haber algunas excepciones, pero no en conceptos que tenemos como padres. Entonces ha habido como una tensión. Muchos plantean la tensión entre eso, y que lo que estamos viviendo actualmente es un momento de regresión muchas veces en la horda, en el macho de la horda,
más allá del padre civilizatorio, el padre que trata de construir, el padre ordenador de la familia. Y eso me evoca, por ejemplo, lo que encontramos, por ejemplo, en las pandillas armadas, en las organizaciones criminales, donde hay una organización, pero la estructura, hay un padre autoritario, jerárquico, incluso la situación, por ejemplo, en Centroamérica y en muchas partes, donde tú ves que la jerarquía de la banda es de acuerdo al número de asesinatos que va teniendo el individuo, e incluso tú lo puedes encontrar en niños de 12 años, 10 años, que ya llevan 50, 60, 70 asesinados. Y ahí es donde viene la importancia de este tema, ¿no? ¿Cuánto de eso lo encontramos en las sectas? Por ejemplo, Estados Unidos es el país de mayor sectas en el mundo, en las adicciones. Entonces, mucho detrás de eso, me pregunto yo, no tiene que ver con una ausencia de padre. Ojo, que no sería la única causa, porque sería infantil planteando una visión una monocausal, pero hasta qué punto eso ha repercutido. Y no estamos hablando de, ok, como muy bien tú dices, que tiene que ser un padre tradicional con una barba, ¿no? Sino la función de guiatura. ¿Cómo Claro, lo no, interesante, Félix, ese recorrido que has hecho tú de la antropología y de la historia, ¿no? Porque vamos a traerlo al momento actual, ¿no? En el cual también quizás ese papel más normativo, como tú llamas, del hombre padre en la familia, se ha dibujado quizás a partir en las sociedades occidentales a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer también se comienza a incorporar a las funciones de trabajo fuera de la casa, ¿no? Entonces, claro, ese papel social que se le adjudicaba al hombre occidental de ser el proveedor económico, ya no es monopolio de él, sino que la mujer también sale al mercado laboral. Correcto. Y entonces, claro, se cuestiona un poco en qué lugar estoy entonces yo, ¿no? Si ya no soy yo el proveedor, sino que hay otra persona que es la mujer de la familia que también puede ser capaz de proveer. O sea, es como que si psicológicamente se le quita ese registro al hombre por el cual él estaba predestinado. Que ojo, es como la depuración, tú que hablaste de los neandertal, de ese hombre de las cavernas que salía a cazar por su fuerza física, ¿no? O sea, obviamente hay un tema biológico con el cuerpo del hombre que es distinto al cuerpo de la mujer, y esto ha hecho quizás que la figura del hombre también desde lo psicológico tenga el registro de la protección, ¿no? Y por eso también te hablaba antes de que quizás ese lugar de lo masculino siempre ha estado afiliado al cuerpo fuerte. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando no se tiene ese cuerpo fuerte? ¿O qué pasa que incluso al tener el cuerpo fuerte, yo no soy ya el que proveo, ¿no? Entonces creo que el hombre ha entrado en conflicto a partir justamente de la entrada al mercado laboral de la mujer. Ojo, y estoy hablando de las sociedades occidentales, porque otra cosa que valdría la pena mencionar, Félix, sin hacer ningún juicio de valor, simplemente son, así como tú estás hoy en Australia siendo el lunes, casi comenzando, terminando primavera y comenzando verano, yo estoy un domingo en la noche en Londres, terminando el otoño y comenzando casi el invierno, en un día antes, yo estuve aquí en domingo, tú estás el lunes. De esa forma también funciona mucho lo que serían estas culturas más ortodoxas de los musulmanes, ¿no? Claro. Y lo hemos visto con el tema de los talibanes, ¿no? O sea, el temor de la gente cuando se retomó el control del talibán de Afganistán era que las mujeres iban a perder sus derechos, porque para los talibanes quizás la figura de lo femenino es tan amenazante que ellos no le permiten que participe socialmente en nada, ¿no? Exacto. Entonces esto es muy interesante, muy interesante. Entonces, para darle respuesta a tu pregunta de si el hecho de las maras en Centroamérica o la presencia de la gente que va a los cultos a estas sociedades, o sea, estas agrupaciones particulares, incluso el tema de las adicciones, se ve o no la presencia o ausencia del padre, es interesante porque sí, ciertamente, regresando a Lacan, él establece que la función principal del padre es normativa. Es lo que tú llamas guiatura hace rato, ¿no? Es como el establecer la ley, o sea, hasta aquí se llega y después de aquí no se pasa. Y quizás la madre, ojo, no es una concepción política, sino estamos hablando del rol de lo psicológico que obviamente se sigue enriqueciendo y cambiando, ¿no? Pero las madres son como más permisivas, quizás
por el hecho del tema amoroso, digamos, se deja llevar más por menos categoría. Los papás son como, bueno, se supone que la función paterna es como más Estaba, radical. estaba. Ah, Algunas y algunos. claro, no, claro, son modelos, digamos, los modelos estándar, ¿no? Así como te decía antes que la masculinidad tóxica era el extremo de la escala de 1 a 10, lo que se supone ser masculino. Estamos Mm, hablando de las cosas generales, ¿no? Obviamente hay variaciones. Pero entonces sí, o sea, ¿qué pasa con las maras, por ejemplo? Y no nos vamos tan lejos en Centroamérica, digamos, en Venezuela tenemos el tema de los no, paranes en las cárceles, sí. ¿no? Que es más o menos lo mismo. Entonces se busca una figura de un líder macho tóxico, ¿verdad? Que es el que dirige la horda de hombres más jóvenes, y este macho líder es el más cruel de todos. Y aquí entramos, Félix, en algo interesante que sigue hablando de Lacan, porque él habla de 3 padres, ¿no? De lo que él llama el padre imaginario, ¿no? Entonces, el padre imaginario, según Lacan, puede ser bueno o puede ser malo. El padre imaginario bueno es el padre todopoderoso de las religiones, ¿no? Que es un Zeus, padre siempre. Zeus, ¿Cómo? Zeus. Claro, claro, claro. Es siempre imaginario porque es el que tiene el poder supremo y omnipotente y el que me va a salvar a mí de las cosas malas, ¿no? Es el padre de la religión. Mientras que el padre malo es estos padres que son los padres de las bandas delictivas, ¿no? Y bueno, como tú lo dices, mientras más feroz es en esa horda de machos sin padres, con un padre líder malo, mejor. O sea, es como que este padre acepta más mi presencia en el grupo porque soy tan malo como él. Entonces, esto tiene muchas implicaciones. Con el tema de la droga, efectivamente es un tema complejo, pero lo que sí se ha dicho de la droga o las personalidades adictivas, quizá hay un componente importante en la dificultad de separarse con lo materno, con ese rol de la mamá. Y efectivamente regresamos al punto original de que no hay presencia de padre que separe. Entonces, claro, quizás se pasa de esa fusión con la madre que el bebé tiene cuando no hay una figura parental que separe, a la función de la persona con la droga. O sea, que la droga en este caso sería como el sustituto de la madre. Y esa Ujú. separación luego es tan indivisible en muchos casos que puede llegar a la persona a la muerte porque es una unión que va en contra de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Es absolutamente interesante, ¿no? El tema de, yo me pregunto, y yo estaba haciendo una reflexión, ¿no? Acerca de que tú tocabas inicialmente el tema, por ejemplo, que no solamente un fenómeno extensivo a América Latina, ¿no? En la historia, ¿no? Sobre el caudillo, el taita en algunas culturas, el hombre fuerte, el hombre, lo encontramos, por ejemplo, el caso de las guerras de secesión en Sudamérica, que ese es un capítulo no cerrado en nuestra historia psíquicamente hablando. Yo considero que eso está allí todavía con un inconsciente que sigue repitiendo patrones, donde yo me encontré con este estudio interesante, ¿no? De un libro precisamente del padre Alejandro Morales, que es Bueno, bueno, muy bueno. venezolano, ¿no? Sí. Sí, sí, de hecho yo tengo los 2 tomos acá. Si él Eh, murió hace un año y pico atrás. Lamentablemente, fíjate que extraordinario, ¿sabes? Porque él no es que desde la academia se sentó a reflexionar, sino que él vivió en el barrio de Petare. Cuando yo hablo de barrio, hablo de favelas, de sitios muy, muy pobres en Venezuela. Y vivió en un barrio, el barrio de Petare, que es el barrio más grande de, creo que de América Latina, o de los más grandes de América Latina en extensión y en población. Y escribe ese libro y salieron a matar gente, tomo 1 y tomo 2. Y salimos a matar gente, ¿no? Y salimos a matar gente, tomo 1 y tomo 2. Y una de las cosas interesantes de toda esta historia que a mí me hace reflexionar, luego escribe un libro que es sobre la historia del padre de Simón Bolívar, la historia del padre de Simón Bolívar, y algo que, claro, la revisión está basado en lo que se encontró en, en el arzobispado de Caracas, los tomos de las denuncias de violaciones, de rapto y violación incluso a niñas, hasta que tuvo que llegar, creo que en 1800, no recuerdo exactamente la fecha, el arzobispo de Caracas
para advertirle que lo iban a excomulgar, que era el terror, ¿no? Fíjate lo interesante, porque estamos hablando de una figura que, por supuesto, esto es, en estos tiempos ya todo eso se puede hablar. Antes eso era un mito que era inocultable, una cosa. Yo reflexiono, imagínate el impacto sobre la figura de los hijos, sobre, por ejemplo, Bolívar, sobre la mamá que se casa cuando él tiene 14 años, la mamá tiene 14 años de Bolívar y el padre 41 años. Y ojo, esto no es función de un juicio o de una crítica, sino de una reflexión. Porque resulta que esa guerra sangrienta que nosotros tuvimos y que todavía seguimos repercutiendo psíquicamente, en mi opinión, que fue la guerra civil de independencia que tuvimos, generó no solamente la pérdida de padres, sino de destrucción de familia, del tejido social, pero importante. Y por 70 años, Venezuela, por ejemplo, y muchas naciones quedaron sumergidas en guerras de guerrillas y guerras enormes, donde la regresión fue directa del padre de familia al macho de la horda. Es decir, lo que estamos conversando, es decir, ¿quiénes florecieron en esos tiempos? Y no me estoy desviando del tema, sino que estoy integrando como algunas visiones como para darle una visión a esto que estamos conversando. Y es una reflexión que me hace tener con todo lo que me estás comentando. De que, por ejemplo, tú te encuentras lo que pasó en 1830, toda la nación estaba absolutamente devastada, destruida. Más del 30% de la población había emigrado. Este fenómeno no es nuevo, el nuestro de migración, solamente que estaba sumergido en las capas del olvido. En 1832 se calcula que el 32% de la población había huido a las islas del Caribe y había salido. Y donde floreció fueron los caudillos, tipos como Maizanta, todo esto que tenían machetes, tenían armas y tenían hombres y salían a saquear, a violar, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, pero eso no es un fenómeno únicamente que queda en la historia de Venezuela. Lo encontramos en la historia durísima en Colombia de violencia. Lo encontramos en México. Lo encontramos cuando uno revisa el continente, tú te encuentras con una carga enorme y ese conflicto histórico entre el macho de la horda, el padre civilizatorio, versus eso hemos encontrado también la historia extraordinaria de hombres y mujeres que se han empeñado a construir civilidad. Un poco el conflicto de Doña Bárbara que plantea Rómulo Gallego entre barbarie y civilización, ¿no? Y yo me planteo mucho hasta qué punto, por ejemplo, esta carencia que es otra función del rol, por ejemplo, las élites, no solamente las élites intelectuales, élites económicas, élites políticas, hablo de políticos, que tienen que ver mucho con una falta de valores, que tiene que ver con negocios que se hacen, que se traicionan, personas que se traicionan, es decir, una ausencia absolutamente de nivel ético, de liderazgo, no tiene que ver precisamente con esto que tenemos que ver. Con muchos de esos nunca tuvieron una estructura familiar. Hombre, yo no creo que exista 100% funcional. La familia perfecta no existe. Pero por lo menos una familia donde se incluyó valores, donde se dio guiatura o se dio una capacidad, un rol formativo en el estilo de que Lacan lo plantea, en el sentido de instrucción, de guiatura, de autoridad y de orden, que al final es lo que se trata, de orden, no tiene que ver con esto que hemos padecido. Claro, fíjate, yo rescato, Luis, la parte de la barbarie desde el punto de vista del psicoanálisis. Podríamos colocarlo como la libre expresión de lo pulsional, ¿no? Y en psicoanálisis lo pulsional tiene que ver básicamente con dos cosas, con lo agresivo y con lo sexual. Entonces, claro, regresamos nuevamente al tema de las maras y regresamos nuevamente al tema de estas montoneras, ¿no? Que fue lo que pasó un poco en el siglo XIX, en el caso de Venezuela y posiblemente también en algunos otros lugares de Latinoamérica y quizá durante la Revolución Mexicana, ¿no? Que desconozco mucho el tema político de México, pero estoy hablando un poco como de la manifestación sin límite de la violencia y la agresividad. Y el tema también de lo sexual como no reprimido, digamos, como las dos grandes manifestaciones de lo que sería lo bárbaro, ¿no? Mientras lo civilizatorio, y aquí regresamos a un concepto psicoanalítico fundamental, que es el tema de la represión,
es algo que no se manifiesta, o sea, que no debe ser presentado porque interfiere con la interacción con el otro. Y aquí entonces entramos en lo que sería el orden de lo social, ¿no? Si yo estoy continuamente teniendo sexo, no tengo energía psíquica para ser creativo en otras esferas. Si yo estoy todo el tiempo matando como máxima expresión de la agresividad, entonces tampoco tendría posibilidad creativa de hacer otras cosas más allá que matar. Entonces, claro, el padre por eso es importante porque introduce quizás la prohibición cuando simbólicamente el padre en su función dice, esta mujer me pertenece a mí y tú no te la puedes coger, que es la madre, ¿no? Eso sería como la prohibición del incesto, que sería el primer resultado de lo que sería el complejo de Edipo freudiano, ¿no? Y luego también evita la matanza de ese mismo padre, que en esta sociedad más primitiva era muy frecuente el parricidio. O sea, yo te mato a ti para ponerme en tu puesto. Entonces, los hombres jóvenes mataban a los hombres más viejos, que es lo que sigue pasando en el mundo zoológico animal cuando pelean leones en las llanuras africanas. Entonces, el león más poderoso, que usualmente es el más joven, se queda con la horda de leonas para mantener su biología, ¿cómo se llama?, más presente, ¿no? Esto es distinto a los humanos, distinto a los humanos. Entonces, claro, es necesario el tema de la ley, de la restricción, de la represión, para que los humanos seamos productivos en otros ámbitos, ¿no? Esto quizás es como la gran vuelta un poco de todo el tema que tú estás hablando hoy de la violencia y quizás las montoneras del siglo XIX en Latinoamérica. Interesante porque viene la figura del centauro. En la mitología griega hay la historia interesante, ¿no? Los centauros era dentro de la concepción griega de su mitología y de su imaginería, hablan del centauro como una estirpe, como una especie absolutamente violenta, que resuelve sus diferencias a patadas hasta destruirse el cráneo y romperse completamente. Y frente a esa horda apareció un individuo de los centauros que fue el centauro Quirón, el curador herido, un centauro que prefirió la medicina, que prefirió curar la poesía, la música, el enseñar a otros. De ahí los grandes dioses, los hijos de muchos dioses, entre ellos Apolo y héroes y reyes, mandaban a sus hijos a aprender en el quirófane, que era la cueva del Quirón, de ahí viene quirófano. Y es una hermosa reflexión, ¿sabes? Acerca de precisamente la civilidad, la elección, porque también tiene que ver con que ser padre tiene que ver con una decisión, a pesar de tu carga biológica que tiende a la horda, a ser el macho de la horda, es decir, a salir a vivir. Yo creo que eso tiene que ver también con ese conflicto que muchos hombres y sociedades, porque lo podemos también llevar, están en tensión o no superan. Es decir, entre la necesidad de disciplinarse, sacrificar aspectos, como puedes tú llamar, de la energía del líbido, aspectos impulsivos de la personalidad para construir, bien sea un proyecto de familia, bien sea construir un proyecto que tenga que ver con civilidad, ¿no? Y ahí me evocas algo, el tema de la Guerra de las Galaxias, en Darth Vader. Fíjate que el tema de cuando el hijo tiene que enfrentar al padre. Y yo creo que eso es algo que tú ves muchísimo en tu consulta y toda la experiencia que has tenido viendo niños, adolescentes y adultos, por supuesto, muchos conflictos tienen que ver con esa lucha entre el padre y el hijo. Y es interesante porque al final en la Guerra de las Galaxias es muy poderosa la metáfora, ¿no? Desde esa lucha, ese enfrentamiento entre el hijo y el padre. ¿Cómo lo ves tú, Sabas? ¿Cómo ves Fíjate, interesante porque quizás el tema grande de esta saga, La Guerra de las Galaxias, es la fuerza está contigo, ¿no? Y regresamos un poco a esa definición que decía este psicoanalista argentino de que lo masculino se define en tanto lo potente, ¿no? Entonces, claro, la fuerza está contigo es que tú eres potente.
Entonces nuevamente regresamos como a ese esquema Cierto. quizás limitante de lo que es masculino y lo que es potente, ¿no? Entonces justamente el símbolo en la película son estas espadas de láser, ¿no? Entonces se da una batalla interesante entre padre e hijo con estas ¿cómo se llama? Estas espadas de láser, ¿no? A ver quién tiene el falo más grande Exactamente. colocado. Sí. Es interesante eso, sí, 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 sí. Entonces, además que son todas las polaridades colocadas como en blanco y negro, pues justamente el hijo joven vestido blanco, el papá es dark, es negro, porque está representando todas las fuerzas del mal. Y entonces, bueno, es como el final feliz de todos los cuentos de hadas, ¿no? Siempre gana la juventud, la inocencia y el amor. Entonces, es interesante porque, bueno, inicialmente Anakin era bueno, ¿no? Y parece que es engañado y se pasa al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y luego cuando ya es muy tarde, porque le dice al hijo, el hijo lo hace entrar en conciencia, ¿no? Cuando él se da cuenta de todos los errores que cometió sin haberse dado cuenta. Parece que siguió en ese camino de la oscuridad. Y cuando ve, el hijo le hace como hacer una reflexión de sí mismo, que además tiene que ver con todo lo que mató antes y todo lo que produjo. Nuevamente un poco el tema este del excesivo uso de la violencia y de la fuerza como representante único de lo masculino. Es muy interesante, ¿no? Son todas estas cosas binarias que se dan, ¿no? Y nada, lo interesante es que cuando él dice, es muy tarde para mí, como muy tarde para cambiar, y a este hombre había odiado a todo el mundo, incluso parece que se odiaba a sí mismo porque se convirtió en una persona muy desagradable, pues nada, se pierde la batalla, ¿no? Es interesante porque es como que la fuerza del bien y del mal, y el hijo joven, que es el varón nuevo, representa un poco la luminosidad que perdió este hombre, ¿no? O sea, bueno, hay como muchas cosas de verlo, muchas formas de verlo. Hay mucha, no, y es muy enriquecedor lo que estás planteando, Saba, porque en la Guerra de las Galaxias pasa un elemento, fíjate, en la historia de Anakin nunca aparece el padre, es la madre. Anakin se transforma en la máquina de asesinar cuando su madre es asesinada. Y es cuando él ve y se da cuenta que son una tribu que vive en el desierto, una especie, y a los asesina incluso a los niños. Mm, Y el Yoda, que es otro elemento muy interesante dentro de esta concepción, si lo llevamos a términos psicoanalíticos, como una función reguladora, ¿no? La parte consciente, ¿no? Que le dice, fácil es ir al lado oscuro. Y él mm, huele y se lo dice a Luke, tú te pareces mucho a tu padre, muy impulsivo. Y al final hay una reflexión interesante ante esa función. Hay una función compensatoria. Surge Obi-Wan Kenobi como un mentor. Cuando es joven y él le dice, ok, guía eh, al joven aprendiz. Y al final es interesante cómo finalmente se enfrenta el padre. Fíjate que hay una historia interesante porque Anakin, que ya no es Anakin, ya es Darth Vader. Son dos cosas. Ya Darth Vader va perdiendo su parte humana y se convierte en una máquina de asesinar. Se enfrenta a que fue su mentor que desde niño lo llevó y lo guió y que era Anakin, que era Obi-Wan. ¿No? Es una sucesión de enfrentamientos también que se dan allí, ¿no? Eh, y cuando uno lo mira desde este punto de vista, es muy poderosa la reflexión que te queda, ¿no? O sea, cuando enfrentar al padre, tenemos que enfrentar al padre. Yo pienso que algunas veces pasa, algunas veces uno tiene que enfrentar para tomar una decisión. Estamos hablando del hijo que tiene por ejemplo, un joven que su orientación sexual sencillamente tiene una orientación sexual diferente al que el padre desea o la madre desea y tiene que enfrentarlo y decir, no, porque este es mi camino, este es mi viaje. O el artista se ve en las profesiones, por ejemplo, de familias de médicos, que todos son médicos. Yo conozco una familia que todos son anestesiólogos, los tres hijos, el padre, la madre. Y recuerdo el caso de un nieto que no quería hacer eso, él quería ser de artista y el enfrentamiento fue que lo llevó a irse del país. ¿No? A veces ese lado de enfrentar al padre como
porque es mi camino, y ahí esa es una épica, ¿no? Claro, fíjate que lo interesante, Félix, es que el parecido concreto ya no existe. Quizás esas tragedias griegas en las que representaban más el tema del parecido, ¿no? Quizás en la historia de la literatura. Pero el parecido siempre se da en la época adolescente, que es un parecido más simbólico. O sea, no necesitamos matar a nuestros padres para matar a nuestros padres cuando Claro, estamos en la adolescencia y queremos diferenciarnos de todo lo que ellos representan, tanto padre como madre, ¿no? Entonces ahí hacemos como elecciones que son completamente distintas a lo que ellos querían, como tú decías anteriormente. Y es algo que es muy difícil para los padres, y yo siempre les digo a los padres que la principal solución de la adolescencia es sobrevivir a los ataques de los hijos, porque obviamente esto es un ataque continuo a lo que sería la validación de los padres como figuras, ¿no? Que ya no son figuras referentes, ya no forman parte de lo que el hijo le interesa. O sea, todo lo que los padres pudieron dar ya fue dado hasta ese momento. Y entonces los hijos adolescentes comienzan a buscar nuevas formas de identificación. Si el encuentro con los padres fue favorable antes de la adolescencia, las identificaciones que tienen los hijos son más o menos adecuadas. Pero si la cosa no fue tan buena, o sea, que si hubo situaciones, sobre todo yo más que conflictivas, Félix, diría de ausencias, yo sé. de no presencia de la figura parental, sea de la mamá o del papá. Si eso no se dio antes de la adolescencia, segurísimo que durante la adolescencia las figuras de identificación van a ser del lado oscuro. Y ahí podría entrar incluso el tema de todas las pandillas criminales que tú hablabas antes. En el caso de Centroamérica son las maras y en Venezuela tenemos el tema de los pranes, ¿no? Sí, Entonces por ahí te esa perla. sí, es que son muchas cosas, por ejemplo, y también el impacto que tiene una figura paterna en nuestra psique, el impacto, cómo nos modela nuestra manera de ver al mundo, nuestra manera de percibir las relaciones, la vida, el sexo. Recuerdo una anécdota que cuenta Marilyn Manson acerca de su vida, este cantante norteamericano. Y él cuenta que, por ejemplo, él venía en su biografía, por cierto, él comenta de que él venía de una familia de muchos valores fuertes en sentido protestante, ¿no? Muy estricta con el padre. Pero en el sótano de la casa, me cuenta que una experiencia que a él lo marcó mucho es que tendría el 5 o 6 años y él bajaba y se escondía a ver a su abuelo. Entonces, en el sótano de la casa, el abuelo de Marilyn Manson, que el nombre es Brian Hackman Warner, él veía a su abuelo vestido de mujer y en ropa íntima de mujer, vestido. Y estamos hablando que era un hombre, lo comenta como hombre casi de 2 metros, más de 100 kilos de peso, pues sumamente rudo, pero que en el sótano, fíjate qué metáfora, ¿no? Qué simbolismo, pero en el sótano se convertía en una especie de diva, según él. Él lo cuenta en su libro. Y él dice que eso le impactó muchísimo. Eso es un ejemplo. Por otro lado está el cantante de Metallica, este cantante que es James Hetfield, y él tiene una trilogía de canciones que es de Unforgiven, donde el no perdonado. Y él le cuentan, que por cierto fue una de las trilogías más de canciones, porque es como una especie de seguidilla de historias, que los invito a ver esos videos, los que están interesados en este estudio de lo que estamos hablando sobre el padre. Y él cuenta que cuando su madre, él era un adolescente, su madre se enferma gravemente, tiene cáncer y tenía una concepción tan fuerte del elemento católico que ella le decía, él le decía, mamá, tienes que ir al médico. Y decía, no, Dios me va a sanar. Se negaba a recibir medicamento o ayuda médica. La historia es que cuando muere la madre, el padre desaparece, se va y los deja a él y él queda con una gran rabia que yo pienso que influyó mucho incluso en su manera de escribir. Y una de las canciones dice algo así: sangre nueva se une a esta tierra y rápidamente es sometida a través de una constante y dolorosa deshonra
El joven chico aprende las reglas. ¿Cuánto tiempo el niño se deja captar? Ese chivo expiatorio hizo mal. Despojado de todos sus pensamientos, el joven sigue luchando y luchando. Se hace conocido, hace una promesa para sí mismo que desde ese día nunca le arrebatarían su voluntad. Así es una de las letras de la trilogía de Unforgiven, que tiene que ver y fíjate, a mí me impacta esa letra, porque tiene que ver, y él lo dice, es el dolor de la ausencia de mi padre. ¿No? Excelente. Bueno, ya vemos acá, Félix, que tenemos varias líneas de quedarnos pensar sobre un poco el tema de cuál sería la protectiva, ¿no? O sea, yo creo que el tema de lo posmoderno, justamente las ausencias, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está pasando con nosotros hoy día como seres humanos, ¿no? La gente está pensando en cosas obvias como el cambio climático, lo cual, por supuesto, es algo real, ¿no? Pero yo creo que el tema principal de lo humano hoy, además del cambio climático, es el ejercicio del amor y la presencia, ¿no? Porque yo creo que cuando se está molesto como este músico que está enfurecido por la ausencia y la huida del padre, ¿no? Porque básicamente lo que parece haber sucedido, no conozco la historia, pero pareciera que este hombre se amilanó cuando la esposa se muere y desfallece en la función protectora de su hijo y desaparece, ¿no? Parece, ¿no? Entonces este hijo se siente completamente desprotegido y desamado, ¿no? Y es que la respuesta, y aunque suena un poco edulcorado, la respuesta hoy día a todas nuestras dificultades sigue siendo la presencia en el amor. Y esto puede sonar un poco evangélico, pero no lo es. Es un poco la realidad que nos compete a todos. O sea, mientras nos sentimos en esa ilusión de ser amados, creo que somos capaces de producir cosas y ser creativos, ¿no? Es interesante porque, aunque digo esto, yo creo que es importante que ese amor que inicialmente tenemos con nosotros mismos internamente pudo haber sido suministrado inicialmente por esa madre protegida por ese padre mientras estaba el hijo presente, ¿no? Entonces esto es como que la médula inicial de lo que sería el amor propio también. O sea, no estoy haciendo aquí una apología de que la única forma de sobrevivir en el mundo sea a través de un amor con el otro, pero nosotros somos seres que estamos en el mundo por el amor de otros. Entonces, claro, esa realidad la tenemos con nosotros mismos y si se sedimentó quizás más o menos en forma consistente en estas primeras etapas de la existencia humana en el mundo, podemos tener fuerza para continuar en las dificultades, los lados oscuros que siempre se nos presentan en la vida. Sí. Muchísimas gracias, Sabas. Ha sido de verdad que muy constructivo y escucharte, ¿no? Y le has dado un balance a todo lo que he venido siendo, porque precisamente esa posibilidad que tú has tenido de estar de frente y trabajando con la dinámica familiar, que ha sido intenso en ti y en ese viaje como explorador de esos mundos de la psique, de esos mundos de la salud mental y de esos desafíos también que hay que tenemos en este siglo XXI lleno de tantas complejidades. Yo reivindico el papel del amor y fíjate el papel del amor como una habilidad que se construye y que se desarrolla y que se aprende y que se puede desarrollar. Visto desde ese punto de vista, es una gran oportunidad también que tenemos, ¿no? De construir y cambiar las historias, de pararnos, decir, mira, sí, pero no soy mi historia, no soy la historia de mi padre, no soy la historia de mi abuelo, yo puedo parar esto, porque mi padre fue así, yo no tengo por qué repetir, yo no tengo que seguir el hechizo, yo no tengo que seguir eh, el trance hipnótico generacional de una familia, no tengo por qué, es decir, es una gran oportunidad, ¿no? Y el que tiene esa oportunidad y siento que también hay millones de personas que todos los días toman decisiones trascendentes para cambiar, para salir, para romper, para construir, para reparar, que yo creo que eso es lo fascinante de nosotros como especie, ¿no? Como humanos, esa posibilidad de Así construir. es. Bueno, Felipe, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y espero que este programa alcance todos los éxitos que han alcanzado tus programas anteriores en YouTube. No, un millón a ti y bueno, estamos en conexión, Sabas, y bueno,
buen descanso que vas a dormir. Claro que sí, aquí ya son 10 de la noche. Ok. Cuídate mucho y gracias. Vale, seguro. Chao, chao.